Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta prueba estamos llevando a cabo el curso de formación de promotores de asistencia técnica en inseminación artificial en ganado. Asimismo, quien nos acompaña con la ponencia es el ingeniero zootecnista Diego Fernando CIP. Antes de comenzar, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada o el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Nada más que decir, ingeniero Diego, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, Perú. Y en esta noche buena tarde noche, vamos a ver todo lo que es la formación de promotores de asistencia técnica en inseminación artificial en ganado, en ganado bovino. ¿No? Es un tema sumamente interesante porque hoy en día existen bastantes proyectos que ayudan un poco al ganadero a tratar de mejorar las condiciones. Ya. Les decía que esto hoy en día se está viendo bastante, ya que en vista de que muchos de los profesionales no tienen una adecuada preparación en este aspecto, ¿no? Y es debido a que normalmente cuando se hace la preparación de estos profesionales necesitamos animales las cuales tengan la disponibilidad para poder realizar las prácticas y de esta forma poder tener un entrenamiento, un adiestramiento adecuado para poder llegar a ser un promotor. Entonces, por ese motivo, es fundamental hacer todo lo que es en este caso la formación, ¿no? Cuando empezamos a formarnos como profesionales que vamos a hacer prácticamente nuestra especialización, lo que viene a ser inseminación artificial, tenemos que conocer la anatomía y la fisiología del aparato reproductor bovino. En este caso, de la hembra como del macho, ¿no? Pero de preferencia el de la hembra, porque es ahí en donde vamos a realizar o ejecutar la mayoría de los trabajos, ¿no? Vamos a identificar los órganos externos, que son la vulva y la vagina, ¿no? Que son la puerta de entrada, en el caso de la vulva, es la puerta de entrada al sistema reproductor. Y la vagina, que en este caso es el canal de acceso para iniciar el proceso de inseminación y al mismo tiempo para que nos permita eh, realizar todo el proceso del parto, ¿no? Es el ingreso para un proceso de gestación y al mismo tiempo es la salida al término de la misma, ¿no? Entonces, esos son los órganos que nosotros tenemos que ir identificando. Luego vamos a tener órganos que están un poco más internos, que en este caso viene a ser el útero, ¿no? Previo a eso, obviamente tenemos la cervix y de ahí en adelante ya tenemos el útero, los cuernos uterinos, el oviducto en donde se realiza en este caso eh, el proceso de la ovulación y la fertilización, y la parte de los ovarios, ¿no? También tenemos obviamente la parte del cuerpo uterino en donde se realiza ya todo el proceso de gestación, ¿no? El útero, obviamente lo que les decíamos, es el lugar en donde se implanta y se realiza el desarrollo fetal. El oviducto, una parte de ya casi la parte terminal de los cuellos uterinos, transportan el óvulo desde los ovarios hacia el útero. Es la zona en donde normalmente se realiza el proceso de fertilización, el proceso de fecundación, ¿no? En donde el espermatozoide con el óvulo se une para generar un embrión. Y los ovarios que obviamente son los que producen los óvulos y son los que ayudan a regular los procesos hormonales, ¿no? Entonces, tenemos
tanto la estructura como el funcionamiento. La anatomía es justamente la parte física, la parte estructural, y la fisiología es la parte del funcionamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos la fisiología reproductiva. Dentro de lo que viene a ser ya la fisiología reproductiva como tal, podemos encontrar el ciclo estral que está dividido en cuatro fases, ¿no? El proestro, el estro, el metaestro y el diestro. Tenemos la liberación, la ovulación, en este caso que vendría a ser la liberación del óvulo maduro, el proceso de gestación, que es el desarrollo, el proceso de desarrollo fetal en el útero, y el parto propiamente, que es la expulsión del feto luego de estar ya cuando el organismo considere de que el cuerpo está completamente, del feto está completamente desarrollado, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, por este lado, ¿no? Tenemos una estructura, ¿no? Una figura en donde nos muestra un poco cuál es la cavidad, cavidad, las partes, ¿no? La parte de la vulva, que es el ingreso, la parte vaginal, que es todo este trayecto. En la parte vaginal es un poquito prolongado porque el mismo miembro del reproductor es un poquito alargado, entonces por eso mismo tiene este de acá. Normalmente cuando hay un proceso de monta natural, llega a tocar esta zona de la cervix, por eso que genera un proceso de golpe que se lo conoce como golpe de riñón, lo que hace de que obviamente haga el proceso de eyaculación en esta zona, tratando en lo posible de dejar un poco que el líquido seminal, por lo menos una porción de ella, caiga en esta zona para iniciar el proceso de fecundación. Tenemos el cuerpo uterino, los cuernos uterinos, el oviducto, el ovario. Esa es la forma en la cual se distribuye el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor masculino no lo vamos a tocar porque la intención es de realizar todo el proceso de inseminación, y la inseminación normalmente lo hacemos en hembras. Así que nos vamos a enfocar en este caso en lo que viene a ser las hembras, ¿no? Ahora, obviamente tenemos que hacer para el tema de la inseminación artificial, tenemos que hacer la preparación y manejo del semen, ¿no? Para eso tenemos que seguir algunos pasos. Dentro de los pasos que debemos seguir es la obtención y el procesamiento del semen, ¿no? Primero vamos por el tema de la obtención, en este caso recolección, ¿no es cierto? La recolección del semen, ¿no? Vamos a tener dentro de los métodos de recolección los dos que son más utilizados, que son el electroeyaculador o el brete. En algunos casos, en el caso del brete, se utiliza un animal vivo también, ¿no? Pero dependiendo la forma en la cual le entrenemos, nosotros utilizamos, en este caso, en el caso del brete, la vagina artificial, ¿ya? Eso es lo que nosotros, el brete también quiere decir de que lo utilizamos, en este caso, lo que es la vagina artificial. Son dos de los métodos que más se utilizan. El electroeyaculador lo vamos a utilizar normalmente en animales que ya tengan cierta, lo podemos usar en dos momentos. Cuando ya tiene una determinada edad y es un poquito dificultoso que puedan hacer el proceso de monta, pero tenemos una buena genética de ese toro, podemos utilizar el electroeyaculador. Es uno de los momentos en los cuales se puede utilizar. Lo otro es de que se inicia de repente o no tenemos un brete para hacer la práctica, en este caso, para la utilización del método de la página artificial. No tenemos el brete, no tenemos instalaciones, y en aquellos animales jóvenes con los cuales vamos a probar, podemos hacer este proceso también, ¿no? Cualesquiera que sea. Yo personalmente, digamos que si bien es cierto, podemos practicar la utilización del electroeyaculador, pero prefiero que lo hagamos mejor con la ayuda de vagina artificial, que es un método, digamos, más natural y que me va a generar de repente por ahí procesos de eyaculado muchos con mucha mayor, con mejor calidad, ¿no? Eso es un poquito porque los electroeyaculadores lo que hacen es utilizarlos en animales que no todavía
han tenido contacto con hembras, ¿sí? Y al no tener contacto con hembras, muchas veces estos animalitos, por instinto natural, tienden, cuando son jóvenes, tienden a a, digamos que ellos mismos se tratan de buscar la autosuficiencia, es decir, ellos mismos hacen un proceso de masturbación, haciendo de que haya un eyaculado previo entre eyaculados que pueda generar de que la calidad espermática no sea la que nosotros esperamos. Es parte de un comportamiento, es parte normal. Ya, y en el caso de los machos ya que tienen cierta edad, pero tenemos que tienen buen valor genético y digamos que queremos extraer lo más que podamos. En este caso no hubiese problemas porque ya estos animalitos, como ya tuvieron contacto con hembra, ya no tienden, o no tienen la tendencia ya a digamos, autosometerse, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia que se tiene. Luego de haber hecho la recolección, pasamos al laboratorio. En el lugar donde se hace la recolecta, el laboratorio tiene que ser lo más cercano posible. ¿Para qué? Para evitar de que haya contacto con la radiación solar, haya un contacto de contaminación y por ende malogremos la calidad del semen. Entonces, para ello, lo que vamos a evaluar a nivel de semen es la concentración, en este caso, de número de espermatozoides por milímetro, la concentración espermática. ¿Ya? Para esto ya existen medidores que simplemente utilizamos una gota y eso se encarga de hacer el cálculo del conteo y en menos de 10 segundos ya tenemos la concentración espermática. La motilidad, que en este caso es el movimiento y la capacidad de nadar de los espermatozoides. En este caso, ya se ve a nivel de microscopio y lo que buscamos es, independientemente, porque en un plano del microscopio vamos a ver los espermatozoides en todas las direcciones posibles. Independientemente de la dirección en la cual se esté movilizando los espermatozoides, lo que nosotros enfocamos es de que el espermatozoide vaya en línea recta, es decir, como si estuviese haciendo su traslado natural. No vamos a esperar de que todos vayan hacia una sola dirección. No, simplemente, independientemente de la dirección, se vaya hacia arriba, hacia abajo, del plano del microscopio, hacia la derecha, izquierda, al noreste, sureste, no sé, no nos interesa tanto el tema hacia dónde vaya, pero lo que sí nos enfocamos en un espermatozoide y le seguimos. Si se está yendo en línea recta, quiere decir de que ese espermatozoide tiene una buena motilidad. Y eso vamos a hacer obviamente en un número determinado de espermatozoides. Ese número ya lo consideramos nosotros. Normalmente lo hacemos en base a 10 como mínimo. ¿Para qué? Para más o menos sacar un porcentaje de motilidad en base a eso, ¿no? La morbilidad, la motilidad, la mortalidad y todos esos aspectos se ven a nivel de laboratorio. La morfología, la forma y la estructura que tienen los espermatozoides. Nosotros cuando empezamos a conocer, justamente nos enfocamos en eso. ¿Qué es lo que tiene que tener el espermatozoide? Tenemos la parte teórica y en la práctica tiene que estar tal cual lo hemos visto, ¿no? Obviamente, obviamente cuando lo vemos en los dibujos tienen muchas veces un tema de coloraciones que nos ayuda a identificar. En el caso ya de verlo en la vida real, la coloración no es tan parecida, pero al menos lo que buscamos es la forma y la estructura, que tenga la forma y la estructura, tal cual. Se ve o se observa todas las partes, si está el espermatozoide completo, no hay ningún problema y lo que nosotros hacemos simplemente es darle, ¿no? Ya un valor sobre la morfología. Si está bien, si está mal, ya le damos un valor. Todo eso influye la evaluación de semen para determinar la calidad de la misma, ¿no? Luego pasamos a manejo del semen. El semen, si no lo voy a utilizar de manera fresca, porque de repente no tengo animales que estén en celo o no sincronicé celos para ese fin, lo que voy a hacer es un proceso de dilución y de congelación, con la finalidad, obviamente, de conservar el semen, que ya vendría a ser la tercera parte luego de la evaluación, ¿no? Uso diluyente para extender la vida útil. El diluyente lo que va a tener es obviamente
ciertos nutrientes que ayudan al espermatozoide, en este caso, a realizar los procesos metabólicos un poco más lentos, de que obviamente al momento de la congelación el metabolismo va a hacerse prácticamente mínima, al mínimo, pero igual el animalito va a tener, tiene que alimentarse. Crioconservantes con la finalidad de que ese líquido no se cristalice y no mate a los espermatozoides, ¿no? Entonces, todo ello con la finalidad, obviamente, de darle mayor periodo de durabilidad a aquellos espermatozoides que van a ser inactivados por un tema de frío, ¿no? La congelación en nitrógeno líquido para el almacenamiento a largo plazo. Esto normalmente se hace con la finalidad de guardar el mayor tiempo posible. Si yo tengo un cuidado adecuado, puedo llegar a tener pajillas con una antigüedad que superen tranquilamente los 5 años. Hay pajillas, se ha probado el tema, se ha hecho la evaluación luego de 5, 6 años, el porcentaje de motilidad es muy buena, que nos permite por lo menos tener los resultados que esperamos. Luego de eso, obviamente, cuando hacemos el proceso de inseminación, tenemos que hacer un proceso de descongelación y preparación, obviamente, de esa pajilla para ser utilizada, ¿no? Este proceso es cuidadoso, ¿no? Es cuidadoso, proceso de descongelación para preservar la viabilidad espermática. Normalmente se trabaja con agua temperada a 37 grados, un agua tibia, que nos ayude un poco el proceso de descongelación. Sacamos, ponemos por un periodo que no supere los 30 minutos, perdón, de 30 segundos, máximo 60 segundos, que no supere ese periodo, ¿ya? Luego de ese tiempo vamos a tener de que la pajilla que estuvo congelada está líquida, lista para ser ya transferida. Y tenemos que darle obviamente un mantenimiento de la temperatura de manera adecuada. Esta es la forma en la que se debería de estar haciendo el proceso de recolección. Obviamente, por temas didácticos, la fotografía, esto ni bien se utiliza, automáticamente se debe tapar para evitar la radiación solar. Tenemos, en este caso, se utiliza este es el macho en el cual se ha extraído, se utiliza otro animal, en este caso, obviamente, este animal lo único que hace puede ser una vaca que sea de descarte. Lo único que hacemos es, obviamente, hacer el proceso de desviación para que la deposición de semen llegue hacia este tubo, hacia este conducto, ¿no? Y por este lado, ya el proceso de conservación es en tanques de crioconservación que nos ayudan, obviamente, a tener a poder conservar por mayor tiempo, ¿no? Luego pasamos al proceso de inseminación como tal, ¿no? El proceso de inseminación artificial. Primero tenemos que hacer el tema de los preparativos para la inseminación, tenemos que ver todos los equipos y materiales. Dentro de los equipos tenemos que obviamente tener el tanque de crioconservación, la pistola de inseminación, los guantes, pipetas de ser necesario, fundas, este, camisas sanitarias, toallas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir es ya tener todo, cortadora, si no tengo cortadora, tijera, tener todo, el termo con el agua, la temperatura, todo eso yo lo tengo que tener listo y preparado, ¿no es cierto? Todo en mi mesita de trabajo ya debo tener mis guantes, todo lo que voy a utilizar ya lo pongo ahí. Para temas de higiene y desinfección, tengo que obviamente tener los materiales limpios, tengo que hacer un proceso de desinfección, si es el caso. Tiene que haber una asepsia de los equipos y del área perineal de la vaca. En este caso, una vez que ya tenemos los equipos, hacemos procesos de desinfección. Antes de lo que hacemos ya es preparar también a la vaca, limpiarla y a lavarle la zona vaginal, hacer de que no exista residuos
de suciedad, que esté lo más limpio posible, esa zona, porque va a entrar la pistola por ahí. Ya una vez que hacemos esto, ya hacemos la técnica propia de la inseminación, ¿no? Obviamente, previo a eso, tenemos que hacer la preparación de la pistola. Sacamos la pajilla, cortamos la pajilla sin ningún tipo de ángulo, normal. Ponemos a nivel de funda, los ponemos en el plastiquito que lo sujeta, lo preparamos ya en la pistola, le ponemos la camisa sanitaria, ponemos los guantes, ya obviamente se hizo una previa palpación para luego hacer el lavado, se introduce la pipeta. Si tengo ayuda, introduzco primero la mano, limpio. Antes, normalmente yo lo que suelo hacer es meter primero la pipeta porque cuando meto la mano, esa zona de la vagina se ensucia, ¿no? Porque el animal va a hacer un forcejeo. Entonces, meto primero la pistola. Cuando ya la pistola haya ingresado a la cavidad vaginal, meto mi mano y empiezo a hacer el trabajo de inseminación, ¿no? Obviamente en este caso, la inserción de la pistola, la introducción de la pistola al cuello uterino. Paso la parte de la cervix, paso los anillos cervicales y ya estoy en la parte uterina. Cuando ya llegué ahí, dependiendo de mi experiencia, si estoy empezando o, o ya tengo la experiencia, obviamente voy a hacer la deposición en el lugar que corresponde, ¿no? Lo importante es que cuando recién se inicie, la deposición lo hagamos pasando la cerviz, uno máximo 2 centímetros, que pasemos la cerviz, hacemos la deposición lenta, no hacemos la deposición de una manera muy rápida, hacemos lenta, ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Y esa es la deposición, que en este caso sería la liberación cuidadosa del semen a nivel del útero, ¿no? Por otro lado, seguimos y tenemos que tener factores de criterio para el éxito. El momento de la inseminación lo va a hacer la determinación del estro para la inseminación precisa. Una vez que el animal hizo su proceso de celo, ya se dejó montar, o ya si tenemos un toro marcador, ya marcó, o si tenemos un toro desviado que nos ayude a determinar de que la vaca ya se dejó montar, lo que contamos nosotros son 12 horas de ese momento, ¿no? 12 horas. La inseminación lo podemos hacer entre las 10 a 12 horas después de haber detectado la presencia del celo como tal, ¿no? Es decir, cuando ya se dejó montar la vaca. Esa es una regla básica. De 10 a 12 horas se hace el proceso de inseminación. De 10 a 12 horas se dice porque ese es el momento en que se debería de realizar la inseminación. En algunos casos se adelanta por cuestiones, digamos, de ciertos principios cuando se dedica a la leche, de que con la finalidad de que las crías que vayamos a tener salgan con mayor probabilidad hembras, ¿no? Y se adelanta, normalmente, como les digo, a partir de las 10 horas después de eso, ¿no? Que no es 100% exacto, pero sí te da mayor probabilidad de que tus hembritas tengan mayor incidencia de crías hembras, ¿no? El manejo del estrés, esto es fundamental. Tenemos que minimizar el estrés de la vaca para aumentar la tasa de concepción. Esto es fundamental, hacer un trabajo sumamente interesante con el animal, tratar en lo posible de que el proceso sea lo más rápido posible. Normalmente lo que se debe hacer es, en primer lugar, como les decía, preparo mis equipos. Una vez que ya están listos mis equipos, hago mi palpación, hago una primera palpación para determinar cómo está el cuello uterino, cómo está, hago un pequeño masaje con la intención, hago los masajes y al mismo tiempo voy haciendo un proceso de evacuación de heces. Los masajes me van a ayudar a que haya una pequeña eliminación de fluidos, determinar cómo está el fluido. Si es un fluido limpio,
obviamente el animal está ok para el proceso de inseminación. Si está turbio, tendré que tomar decisiones si insemino o no. Entonces, eso debe ser previamente, antes de iniciar el proceso de inseminación. Ese proceso tengo que tratar de hacerlo de una manera rápida, segura y precisa, ¿no? Una vez que hice esto, ya hago el proceso de inseminación como tal. Una vez que hice el proceso de inseminación no debe durar más de 1 minuto. Ya, lo más rápido posible, y el ingreso de la cervix está dilatada porque obviamente lo que quiere la cervix es de que haya pase de espermatozoides a la zona de fecundación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Les decía, esto es un poco el proceso, ¿no? Ingreso mi mano, por un lado, al otro lado la pistola, hago el proceso de inseminación, pase la pistola, la primera 1 centímetro aproximadamente, hago ya la deposición del líquido seminal en esta zona para que de acá se distribuya. Obviamente, de acuerdo a los movimientos peristálticos que se generen, esos movimientos irán ayudando y llevarán hacia el cuerno uterino en donde se esté haciendo el proceso de ovulación, ¿no? Entonces se deja. Si ya tienes experiencia, llegas, agarras obviamente la parte del ovario y determinas cuál es el lado del cuerno uterino que está eh, gestando, puedes llegar de esta zona de la bipartición ahí un poquito más, haces el proceso de liberación del semen, ¿no? Si tienes la experiencia. Si estás empezando a este nivel, ¿no? Conforme vas avanzando, tu experiencia vas avanzando de manera gradual y para de repente no quieres ser tan preciso o tienes ciertas dudas en el momento del, entonces puedes aplicar en la porción que te dije, ¿no? De la dipartición a 1 centímetro, máximo 2 de repente, puedas hacer la deposición a ambos cuellos uterinos y una tercera deposición justo en la bipartición, ¿no? Y te puedes ahorrar también. Eso lo puedes hacer de una manera rápida y sencilla. Tenemos que tener acá mucho cuidado porque acá hay un pequeño agujero que es la zona de la vejiga, que obviamente puede confundirte como que estás queriendo hacer el pasaje de la cervix y finalmente no estás haciendo el pasaje de la cervix, sino al contrario, estás haciendo otra cosa, ¿no? ¿Ya? Esta es la forma en la cual se inicia el proceso de adiestramiento. Trabajamos primero con órganos muertos. Empezamos a conocer lo que ya vimos inicialmente, las estructuras, esas estructuras, las estructuras anatómicas, de esas estructuras anatómicas, lo que nosotros vamos a buscar en este caso, ¿ya? Lo que nosotros vamos a identificar, primero cada una de las estructuras que se presenta, que tiene la cavidad reproductiva de la hembra. Luego, obviamente, acompañado de la parte teórica, empezamos a determinar el funcionamiento también o la parte fisiológica, cómo se comporta, ¿no? Entonces, esto es un poco la forma en la cual se inicia para tener un previo conocimiento. Una vez que ya se tiene el conocimiento, esto se puede hacer, se adapta ciertos como maquetas, se hace un proceso de adaptación, un proceso de maquetas, se hace a ciegas también, se puede hacer a ciegas, ¿no? Con la finalidad de un poco de simular lo que se va a hacer en la vaca, ¿no? Luego ya pasas obviamente a hacer tu adiestramiento a la zona de la vaca en donde ya inicias ya, pues, tu práctica mucho más detallada, mucho más con criterios, determinando los momentos y todo lo demás. Una cosa es aprenderlo de esta manera y otra cosa ya de esta cuando tienes al animal en vivo.
¿no? El animal va a generar presión, se te va a cansar, se te va a entumecer los brazos cuando estás iniciando, que es propio, propio de todo el proceso, ¿no? Luego tenemos que ir determinando también qué manejos vamos a realizar post inseminación y resolución de algunos problemas, ¿no? Los cuidados post inseminación es el monitoreo de la vaca, observación de signos de concepción o problemas reproductivos. ¿Dónde lo vamos a determinar esto? A simple vista, no, ¿ya? A simple vista no lo vamos a determinar. Eso tenemos que tener, digamos que, mm, o la utilización de ecógrafos, de equipos. Si no tengo ecógrafos, el primer síntoma que tengo que buscar o monitorear es 21 días después del servicio, ¿no? A los 21 días tengo que ver si repite celo. Si no repite celo, pueden estar pasando dos factores. Uno, de que el animal esté gestando, que es lo más probable, o lo otro es de que se haya generado algún problema de tipo reproductivo. Si tengo ecógrafo a los 25 o 28 días, ya puedo hacer mi diagnóstico de manera temprana, ¿no? Puedo hacerlo muchísimo antes, ¿no? Pero normalmente yo recomiendo que sea después de los 21 días, ¿no? Para evitar que haya un proceso de estrés y se genere de repente algún proceso de reabsorción embrionaria. Entonces, si tienes ecógrafo, a partir de los 21 días en adelante, pues hacer ya tu diagnóstico, ¿no? Obviamente ibas a determinar de una manera mucho más efectiva si hay gestación o problema reproductivo. Si no tienes esto, tendrías que esperarte por lo menos hasta los 45 días, en donde podemos ya tener luces de que si hay o no una gestación, ¿ya? Entre 45 y 60 días normalmente cuando es por palpación rectal. Todo ese proceso tienes que ir adiestrándote, ir aprendiendo porque es parte de ser un técnico inseminador, ¿no? Entonces todo eso tenemos que tener en consideración. Alimentación y salud es luego del proceso de inseminación, siempre es bueno dar una nutrición adecuada eh, y manejo de la salud es fundamental. La suministración de sales minerales, la aplicación de golpes vitamínicos, el proceso de desparasitación previamente al servicio. Obviamente el servicio tiene que llegar a un tema de condición corporal del animal adecuado para realizar todo el proceso. Luego, de manera mensual, si por medio de la ecografía ya confirmé gestación, vitamina, minerales que no les debe ir faltando, y ya cambiar un poco también el proceso de alimentación para que nos ayude justamente a mejorar el tema de la salud, ¿ya? Eh, Resoluciones de problemas comunes, fallas en la concepción, estrategia para mejorar la tasa de concepción. Se busca la forma, determinamos cuál es el problema que puede estar causando, puedo utilizar hormonas, puedo trabajar de repente con sincronización de célula a tiempo fijo y ya va a depender de cada uno de nosotros. Si hay abortos, tenemos que identificar las causas y obviamente hacer la prevención de las mismas y en casos futuros, obviamente, ya regular todo ese problema. Es probable que se pueda presentar abortos por deficiencia de sales, minerales y vitaminas, por algún tipo de enfermedad, incluso por temas de estrés, ¿ya? También tenemos que ver problemas sanitarios, manejo de infecciones y enfermedades reproductivas. Cuando hagamos el proceso de inseminación, como ya lo hemos visto, la idea es de que sea un proceso limpio, sea un proceso adecuado, ¿no? La idea es de que lleguemos de la mejor manera posible con el animal y que el animal obviamente se sienta cómodo con nuestra presencia. Está bien, hacemos de repente, va a generar cierta incomodidad, pero el animal sabe que tiene una finalidad, ¿ya? Entonces, no va a tener la incomodidad propia de
más no va a tener estrés, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Luego, lo que tenemos ya como tema de promoción y asistencia técnica en la inseminación artificial, en este caso tenemos que tener muy en claro qué funciones cumple el promotor, ¿no? O el rol que cumple un promotor. Primero es el proceso de educación y capacitación. Eso es fundamental. Tengo que reeducar a los ganaderos porque ellos ya tienen una educación ganadera. Y si nosotros queremos llevar a que la inseminación sea una herramienta fuerte, potente para mejorar condiciones de mejora genética, mejorar sistemas productivos y otros aspectos, la formación continua es fundamental. Tenemos que actualizar no solamente a los técnicos en inseminación, sino también al personal en ganadería. Hoy en día las tendencias se están volviendo completamente distintas. La ganadería hoy en día ya es amigable con el medio ambiente y en eso se tiene que cambiar un poco la mentalidad del ganadero. Ya, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Al mismo tiempo, darle el soporte técnico, la asistencia en campo y la resolución de problemas a los ganaderos, sobre todo los problemas reproductivos, ¿no? Entonces, tenemos que ir asegurando de que mi ganadero empiece a ver la ganadería como se ve hoy en día, ya una ganadería que no utiliza grandes extensiones de terreno, sino una ganadería que es amigable con el medio ambiente, que no solamente me genera leche, carne, sino que también me puede generar otras fuentes de ingresos, como pueden ser en estos casos la utilización del estiércol, ¿no? Luego es la promoción del proceso de inseminación artificial. ¿Qué beneficios te da esta técnica o herramienta? Obviamente dentro de lo que te da es el mejora la genética del animal, controla las enfermedades, enfermedades de transmisión sexual u otros tipos de enfermedades, porque todos los animales que se utilizan para inseminación, en este caso los toros, son animales completamente saludables. Entonces, cualquier animal que tenga algún tipo de enfermedad o que haya sido beneficiado por algún tipo de enfermedad, ese semen ya no se utiliza, así tenga años, ya no se utiliza, simplemente porque es una cuestión de ética, ¿no? Es una cuestión de ética. Y nos ayuda a ser mucho más eficientes desde el punto de vista reproductivo. Podemos llegar a tener una cría anual, como tanto lo hemos buscado. Ya lo podemos hacer utilizando la inseminación. Eso es lo que promueven, eso es lo que hace, esa es parte de la promoción de los técnicos, ¿no? Que se especializan en temas de inseminación artificial. Estrategias de difusión, tengo que tener talleres, demostraciones, material informativo para ganaderos. Siempre es bueno trabajar con personas que hayan iniciado esta actividad, que sean ejemplo, que tengan ya cierta genética generada a raíz del proceso de inseminación. Y lo que se busca es justamente eso, ¿no? Que nuestros amigos ganaderos se vean beneficiados y vean a la técnica como una técnica útil, que no lo vean como simplemente un saludo a la bandera. Soy beneficiario del proyecto, pero no lo utilizo porque creo que mi toro es mucho más eficiente. Quitémonos eso de la cabeza. Promoción y asistencia técnica en inseminación artificial. No tenemos que hacer la implementación y evaluación de ganaderías, de postas de inseminación. ¿Para qué? Para que se trabaje de una manera mucho más segura. Hay celo, automáticamente está actuando el técnico, no se demora. Si capacita y el técnico está a larga distancia, hay celo, no se pierde el celo porque no estuvo el técnico, pero sí el propietario completamente capacitado. Y eso tenemos que hacer seguimiento de los programas o de los proyectos, ¿no? Hacer la evaluación de resultados y ajustes estratégicos. Eso es lo que muchas veces se falla a nivel de proyectos o de programas. Y el fomento de las buenas prácticas, promoción de las prácticas sostenibles y éticas en la reproducción bovina. Me decía un poco el tema del seguimiento de programa. Muchas veces se brinda datos que no son.
Obviamente, como se decía en algún momento en cierto proceso electoral, papelito todo lo aguanta. Quitémonos eso de la cabeza, seamos mucho más realistas. Si no está funcionando, es probable de que no sea por un problema del animal, no sea por un problema del ganadero, sino que no estamos trabajando de una manera ética y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Finalmente, la idea es de que nuestros eh, promotores incentiven a la práctica de la inseminación, así como él en algún momento inició todo su proceso de adiestramiento, él también haga esa réplica del mismo y tengan los ganaderos aliados. Probable, yo solo en soy técnico, yo me tocó en algún momento cuando inicié mis actividades como ingeniero, como técnico en inseminación. ¿Qué me pasaba? Me llevaban a tres lugares al mismo tiempo y tenía que multiplicarme por tres, ¿no? La idea es de que hoy en día ya no es solamente yo, sino que tengo que hacer de que el programa, el proyecto de inseminación son pasajeros. Yo tengo que hacer que esa persona no sea o no prescinda únicamente de mí. Se acabó el proyecto, sí, yo doy el servicio, pero mira, cuesta tanto y el esto y lo otro. No, sino que ellos mismos puedan hacer su propio procedimiento. Y finalmente, la idea de todo el proceso de inseminación artificial es tener terneros con buena genética y que se vea el resultado del técnico reflejado obviamente en las crías, que en este caso como técnicos muchas veces le ponemos o les denominamos nuestros hijos. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o consulta, no me quedaría. Bueno, si hay alguna duda o consulta, lo pueden hacer mediante el chat o manera ordenada aperturando sus micrófonos. Les voy a dar un par de minutos para que puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Y si después de este tiempo prudencial no hay dudas ni consultas, no me quedaría más que ir agradeciendo y finalizando esta noche de capacitación.
Bien, si no hay dudas ni consultas, no me quedaría más que, en primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencia, un poco de conocimiento sobre la formación de promotores de asistencia técnica en inseminación artificial en ganado vacuno. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta noche de participación, agradecerles por su tiempo, por su dedicación a seguir fortaleciendo sus capacidades, ¿no? El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta una próxima. Les deseo muchos éxitos y bendiciones y que pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.